¿Sabías que en Guanajuato existe una ciudad que se construyó literalmente sobre un río vivo? ¿Que hay cráteres volcánicos alineados con las estrellas igual que una constelación? ¿O que el estado más pequeño de México por extensión dominó un día la economía del mundo entero con el metal que salía de sus entrañas? Guanajuato no es solo callejones de colores y momias inquietantes, es geología extrema, agua escondida y una historia que todavía bulle bajo el suelo. Prepárate porque hoy descubrirás 50 datos salvajes sobre la geografía de Guanajuato que van a cambiar todo lo que creías saber. 50. El nombre que viene de las ranas. Guanajuato se llama así por una razón que casi nadie conoce. Su nombre original en purépecha era Cuanaxuato, que se traduce como lugar montuoso de ranas. No fue un nombre poético inventado por los colonizadores. Fue la descripción geográfica exacta que daban los indígenas purépechas a ese sistema de cerros llenos de pequeñas charcas y arroyos donde vivían ranas en abundancia. Las ranas eran un indicador biológico de agua subterránea. Los purépechas sabían que donde hay ranas hay vida. No era un apodo, era cartografía indígena con patas. 49. El estado más pequeño que dominó el mundo. Guanajuato tiene apenas 30.607 kilómetros cuadrados, lo que representa apenas el 1.6% del territorio nacional. Es la 10ª entidad más pequeña del país. Pero desde esa diminuta superficie, a mediados del siglo XVIII, se controlaba la producción de plata más grande del planeta. Un estado que cabe 14 veces dentro de Sonora fue, durante décadas, el motor económico del Imperio Español. No importó el tamaño, importó lo que había debajo. 48. El corazón geográfico de México. Si trazas una línea desde los 4 puntos cardinales del territorio mexicano y buscas el centro, el resultado cae muy cerca de Guanajuato. Esta posición no es casualidad, es la razón por la que fue tan estratégico durante el virreinato. Cualquier cosa que saliera de las minas tenía que cruzar el Bajío para llegar a Veracruz o a la Ciudad de México. La geografía convirtió a Guanajuato en el cuello de botella natural del comercio colonial. Todo pasaba por ahí, todo dependía de ahí. 47. El Bajío era un lago gigante. Hace entre 2.500 y 5.000 años, la planicie agrícola que hoy conocemos como el Bajío no existía. Era un sistema enorme de lagos interconectados que se extendía desde el Estado de México hasta las inmediaciones del lago de Chapala. Los cerros eran islas, las carreteras actuales eran rutas acuáticas. Las primeras culturas humanas de la región construyeron su vida junto a ese gran lago. Después, la erosión natural del terreno abrió paso al río Lerma y el agua se fue. Lo que quedó fueron sedimentos lacustres perfectamente planos, ideales para el cultivo. El granero de México no es un accidente, es un lago que se olvidó de estar ahí. 46. El río que corre en 2 océanos. El estado de Guanajuato tiene una peculiaridad hidrológica rarísima. Sus aguas drenan hacia 2 océanos distintos. El 84% del territorio pertenece a la cuenca del sistema Lerma-Santiago, cuyos ríos eventualmente llegan al Océano Pacífico. Pero el 16% restante, en la zona noreste de la Sierra Gorda, pertenece a la cuenca del Pánuco-Tamesí, cuyos ríos desembocan en el Golfo de México. Una lluvia que cae en el sur del estado y una lluvia que cae en el norte tienen destinos completamente distintos. Guanajuato es la bisagra hídrica del centro de México. 45. La ciudad construida sobre un cañón. La capital del estado no fue planeada sobre una planicie cómoda, fue metida a presión dentro de un cañón angosto y sinuoso a 2.084 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de casi todas las ciudades coloniales de México que se trazaron en cuadrículas perfectas con calles rectas, Guanajuato capital no tiene cuadrícula porque nunca cupo. Las calles siguen el capricho del terreno. Las plazas están donde el cerro permitió abrirlas. La geografía forzó una arquitectura única que hoy la hace irrepetible. 44. Los 3.000 callejones, la ciudad de Guanajuato tiene más de 3.000 callejones registrados. Eso no es exageración turística, es consecuencia directa de la topografía. Como la ciudad creció pegada a los cerros que bordean el cañón, la única manera de conectar las viviendas construidas en las laderas era a través de escalerillas y pasajes estrechos. Cada callejón es una solución geográfica a un problema de espacio. El famoso Callejón del Beso, donde los balcones quedan a 68 centímetros de distancia entre sí, no es romantismo, es que simplemente no había más lugar. 43. El río que se convirtió en carretera.
El río Guanajuato corría originalmente por lo que hoy es el centro de la ciudad capital. Sus crecidas constantes durante la temporada de lluvias inundaban calles, casas y comercios cada año. La solución que encontraron fue radical. Entubaron el río dentro de un canal de concreto y encima construyeron la ciudad. A partir de 1883 comenzaron a abrirse los túneles que eventualmente formaron una red de más de 8 kilómetros de calles subterráneas distribuidas en 23 túneles distintos. Hoy esos túneles son carreteras por donde circulan autos. El río sigue ahí abajo, invisible, corriendo en la oscuridad bajo el tráfico diario. 42. La red de túneles más extensa de su tipo. Los túneles de Guanajuato fueron reconocidos en 2007 como una de las 13 maravillas de México creadas por el hombre. Ocupan el segundo lugar de esa lista, solo detrás del centro histórico de la Ciudad de México. No hay otra ciudad en el mundo que haya transformado el cauce de un río en una red vial subterránea de esta escala. Las leyendas locales dicen que por las noches se escucha la Llorona recorriendo los túneles. La realidad es que los escuchan porque el sonido del agua subterránea todavía resuena en ciertos tramos cuando llueve fuerte. El río no murió, solo bajó de nivel. 41. El agujero más profundo que hicieron los humanos en la Nueva España. La Bocamina de la Valenciana tiene un tiro vertical llamado Boca del Infierno que mide 600 metros de profundidad y 12 metros de diámetro. Fue construido manualmente por mineros que bajaban en cestas de cuero colgadas de cuerdas, sin dinamita, sin electricidad, sin maquinaria pesada moderna. Solo barrenos, pólvora y miles de hombres extrayendo roca a mano. Al fondo de ese pozo trabajaron en algún momento más de 10.000 mineros simultáneamente. Asomarse al Boca del Infierno hoy es ver el resultado físico de lo que el ser humano puede hacer cuando la necesidad y la geografía convergen. 40. La mina que financió un imperio. En su apogeo, durante el siglo XVIII, la mina de la Valenciana producía por sí sola 2/3 de toda la plata del mundo. No de México, del mundo. El rey Carlos III de España le otorgó al dueño de la mina, don Antonio Obregón y Alcocer, el título de conde de Valenciana como reconocimiento. La plata de ese cerro guanajuatense pagó guerras europeas, financió expediciones ultramarinas y sostuvo la economía de un imperio que abarcaba medio planeta. Todo salió de un cerro en el centro de México de 37 kilómetros cuadrados. 39. La veta madre que cambió la historia. En 1548, a través de la Bocamina de San Ramón, se descubrió la que sería conocida como la veta madre de Guanajuato. Esta veta es una falla geológica rellena de plata que corre varios kilómetros a lo largo de los cerros que bordean la ciudad por el norte. No es una veta normal, es un sistema epitermal, es decir, una fractura generada por la actividad volcánica antigua que actuó como canal por donde los fluidos minerales ricos en plata ascendieron desde las profundidades. La geología de Guanajuato no produjo plata por accidente, la produjo porque sus fallas geológicas son perfectas trampas para metales preciosos. 38. La ciudad que jamás usó cuadrícula. Mientras ciudades como Puebla, Oaxaca y Mérida fueron trazadas con la típica retícula colonial de bloques cuadrados, Guanajuato fue la excepción absoluta. El cañón donde se instaló nunca tuvo espacio para eso. La ciudad se extendió siguiendo el sinuoso cauce del río, se trepó a los cerros laterales y llenó cada recoveco disponible. Hoy esa irregularidad topográfica es precisamente lo que le dio a Guanajuato su carácter único como patrimonio cultural de la humanidad desde 1988 según la UNESCO. La ciudad desobedeció la geometría y la historia le dio la razón. 37. Las momias que nadie planeó. El Museo de las Momias de Guanajuato alberga más de 111 cuerpos momificados de manera completamente natural. No hubo embalsamamiento, no hubo vendas ni rituales. El subsuelo del Panteón de Santa Paula contiene una mezcla específica de nitrato y alumbre en proporciones que deshidratan los tejidos antes de que las bacterias puedan descomponerlos. Fue la geoquímica del suelo la que convirtió a los difuntos en momias. Los primeros cuerpos fueron descubiertos en 1865, cuando el gobierno exhumó tumbas cuyos impuestos no habían sido pagados. El sepulturero los encontró intactos y el mundo alucinó. No fue magia. Fue geología aplicada a la muerte. 36. El suelo que habla de cólera. La mayoría de las momias de Guanajuato provienen de víctimas de la epidemia de cólera que azotó la ciudad en 1833. Fueron enterrados rápidamente y en masa por la urgencia sanitaria. El suelo hizo el resto.
Hay una leyenda popular que dice que muchos de ellos fueron enterrados vivos porque la parálisis del cólera hacía que los cuerpos parecieran muertos. Sus expresiones faciales contorsionadas alimentaron esa historia por generaciones. La ciencia moderna descarta que fueran enterrados vivos, pero la expresión del suelo guanajuatense sigue siendo perturbadora. El subsuelo de esa ciudad ha guardado secretos que ningún otro suelo en México ha guardado igual. Suscríbete ahora o te quedarás sin los datos más impresionantes de Guanajuato. 35. El pueblo con lagos adentro de volcanes. En Valle de Santiago, en el sur de Guanajuato, existe una zona de cráteres volcánicos extintos conocida como las 7 luminarias. Son 7 formaciones volcánicas distribuidas en un área de 90 kilómetros cuadrados. Y lo más increíble es que están alineadas exactamente igual que las 7 estrellas de la constelación de la Osa Mayor. No es coincidencia astronómica. Es la posición natural en que los magmas ascendieron siguiendo líneas de debilidad tectónica. En el interior de los cráteres se formaron lagos con características completamente distintas entre sí. Algunos tienen aguas sulfurosas, otros saladas, otros termales. Y uno tiene agua que cambia de color entre turquesa y rosa dependiendo de las condiciones climáticas. Son 7 mundos distintos dentro del mismo municipio. 34. El cráter que hay que cruzar en oscuridad total. Para llegar al cráter de Rincón de Parangueo, uno de los más fascinantes de las 7 luminarias, hay que caminar 500 metros en la oscuridad absoluta dentro de un túnel de piedra excavado durante el Porfiriato. No hay luz natural, solo el ruido de los pasos propios y el eco de la roca. Al final del túnel, el sol encandila brutalmente y aparece la inmensidad blanca del cráter. Ese acceso tan radical no es turismo de aventura moderno. Es el resultado de que las paredes del cráter son verticales y no hay otra forma de entrar. La geología no dejó puerta, solo dejó ese túnel imposible. 33. Las verduras gigantes del volcán. En la Hoya de Solís, uno de los cráteres de las 7 luminarias, los agricultores que cultivan en su interior cosechan vegetales de tamaños extraordinarios. Cebollas, acelgas y rábanos que multiplican su tamaño habitual. La explicación está en la geología del lugar. El suelo volcánico de los cráteres es extremadamente rico en minerales liberados por la actividad magmática. La combinación de suelo mineral, humedad atrapada por las paredes del cráter y la protección natural del viento crea un microclima agrícola sin igual. Nadie lo planeó como invernadero. La naturaleza lo diseñó sola. Los agricultores solo tuvieron que bajar al fondo y sembrar. 32. El lago que aparece y desaparece. La Hoya de San Nicolás de Parangueo tiene un lago cuya existencia depende completamente de las lluvias estacionales. En temporada seca, el cráter está vacío. En temporada de lluvias, el agua se acumula dentro formando un lago que cambia de tonalidad. El suelo del cráter es poroso y actúa como filtro natural. El agua que se almacena termina filtrándose hacia los acuíferos subterráneos que conectan los cráteres entre sí. Hay reportes de que los 7 cráteres están conectados por túneles acuíferos subterráneos, lo que ha alimentado la leyenda de Chac, un ser acuático, que supuestamente nada por esos canales invisibles. La ciencia no ha confirmado ni descartado la extensión total de esos túneles. 31. El río más largo del interior de México. El río Lerma es el río interior más largo del país con un recorrido total de 708 kilómetros, de los cuales más de 180 kilómetros recorren territorio guanajuatense. Nace en el Estado de México, atraviesa el Valle de Toluca, entra a Guanajuato cruzando el Bajío de este a oeste y termina en el lago de Chapala entre Jalisco y Michoacán. Durante siglos fue la arteria hidráulica que hizo posible la agricultura del Bajío. Hoy está entre los ríos más contaminados del país, resultado de décadas de uso industrial sin control. El mismo río que alimentó a México Central hoy carga el peso del desarrollo que financió. 30. La presa que tiene un pueblo abajo. La presa de Solís, construida en el municipio de Acámbaro, es una de las más importantes de Guanajuato, pero bajo sus aguas quedaron sepultadas tierras agrícolas, caminos y comunidades que fueron desplazadas durante su construcción a mediados del siglo XX. En épocas de sequía severa, cuando el nivel del embalse baja drásticamente, emergen del agua los vestigios de lo que hubo antes: caminos de terracería, muros de piedra, la forma de los campos de cultivo. El agua tiene memoria, y cuando se retira, revela lo que el progreso preferiría que olvidaras. 29. La laguna artificial más antigua de la región. La laguna de Yuriria tiene 17 kilómetros de largo por 6 de ancho y una profundidad media de 2,60 metros.
Su particularidad es que no es natural. Fue construida en el siglo XVI por el fraile dominico Fray Diego de Chávez, quien ordenó la construcción de una presa para almacenar agua del río Lerma. Es uno de los cuerpos de agua artificiales más antiguos de América. Durante la independencia, el insurgente Liceaga usó una isla de esa laguna como refugio y escondió ahí una imprenta que usaba para difundir las ideas del movimiento. El agua guardó la revolución antes de que la revolución existiera. 28. El suelo que no tiene agua para darse. Guanajuato tiene 18 acuíferos subterráneos delimitados por la Comisión Nacional del Agua. De esos 18, 16 están sobreexplotados. La extracción supera a la recarga con un déficit de 790 millones de metros cúbicos al año. Los 4 acuíferos más críticos son los del Valle de León, el Irapuato Valle, el Valle de Celaya y el de Pénjamo Abasolo. Juntos representan un déficit de 603 millones de metros cúbicos. El estado más industrializado del Bajío está bebiendo del futuro, y el futuro ya está empezando a quedarse sin agua. 27. La fresa que conquistó el mundo desde el Bajío. Irapuato es conocida a nivel mundial como la capital de la fresa, pero eso no es marketing turístico. Tiene una razón geográfica concreta. Los suelos aluviales del Bajío guanajuatense son de origen lacustre, es decir, formados durante millones de años por sedimentos del antiguo lago que cubrió la región. Esos sedimentos son extraordinariamente ricos en materia orgánica, tienen una textura que drena el exceso de agua pero retiene la humedad necesaria. Y la altitud de 1700 metros del área regula las temperaturas perfectas para el cultivo de fresa. Guanajuato no eligió la fresa eligió el suelo del Bajío. 26. El cerro que está en el centro exacto del país. El Cerro del Cubilete, ubicado en el municipio de Silao, fue durante muchos años promovido como el punto geográfico más cercano al centro geométrico de México. La estatua del Cristo Rey que corona su cima a 2180 metros sobre el nivel del mar fue construida precisamente con esa narrativa. Aunque los cálculos del INEGI sitúan el centro matemático del país ligeramente al norte, el cubilete sigue siendo el símbolo más potente de esa centralidad geográfica. Y la razón por la que se eligió ese cerro específico es geológica. Su cima de roca volcánica es lo suficientemente firme para sostener una estructura de ese peso sin hundimientos. La geografía eligió el pedestal antes de que la fe eligiera lo que iba encima. 25. El norte desconocido de Guanajuato. La mayoría de la gente piensa en Guanajuato como el Bajío fértil y las ciudades coloniales, pero el 36% del territorio estatal es una zona completamente distinta al norte. Sierras áridas, bosques de pino y encino, cañadas profundas y altitudes que superan los 3.000 metros. El Cerro de los Rosillos alcanza 3.180 metros sobre el nivel del mar, la cima más alta del estado. En esas altitudes viven venados cola blanca, gato montés, zorras y armadillos. Es otro Guanajuato que nadie visita y del que casi nadie habla. El Guanajuato de abajo y el Guanajuato de arriba son 2 estados dentro de uno. Si no te has suscrito todavía, te estás perdiendo lo mejor del canal. 24. La reserva de la biosfera que nadie menciona. La Sierra Gorda de Guanajuato es una reserva de la biosfera reconocida por la CONAMP, que protege uno de los ecosistemas más complejos del centro del país. En sus cañadas conviven ocelotes, tigrillos, aguilillas cola roja, ardillas de Peter y especies de flora endémica como la biznaga barril de acitrón. La Sierra Gorda guanajuatense es la continuación natural de la Sierra Gorda queretana, pero recibe una fracción del reconocimiento que recibe su vecina. La geografía no entiende de fronteras estatales, los ecosistemas tampoco. 23. El municipio más aislado del estado. Xichú, ubicado al noreste, es el municipio más remoto de Guanajuato. Está rodeado de montañas, cañadas y ríos que lo aíslan del resto del estado de manera casi total. Para llegar desde la capital se necesitan varias horas por carreteras de curvas cerradas. Pero ese aislamiento geográfico preservó algo extraordinario. El huapango arribeño, una tradición musical de trova poética improvisada que en Xichú se practica con una pureza que ya no existe en otros lugares. La geografía construyó una muralla natural que, sin quererlo, protegió una de las tradiciones musicales más sofisticadas de México. El monte fue el conservatorio. 22. El acuífero que alimenta la 4ª ciudad más grande de México. León de los Aldama tiene casi 1.600.000 habitantes dentro de la ciudad, lo que la convierte en la 4ª localidad más poblada del país.
Toda esa población, junto con sus industrias y su descomunal sector del cuero y el calzado, depende de acuíferos subterráneos que ya están en déficit. La ironía es brutal. La ciudad más próspera del Bajío, el motor económico de Guanajuato, está construida sobre una deuda hídrica que crece cada año. El éxito económico de León está sobreexplotando la geografía que lo hizo posible. 21. La mina que sigue viva. La Valenciana lleva extrayendo minerales desde 1548. Esos son más de 470 años de explotación continua. Hoy sigue en operación, aunque ya no produce plata a escala industrial sino otros minerales. Es posiblemente una de las minas con mayor continuidad histórica de extracción en todo el continente americano. Los primeros mineros bajaban con velas de cebo. Los actuales bajan con equipos electrónicos. Pero el hoyo en la tierra es básicamente el mismo. Lo que cambiaron fueron los humanos. El cerro no ha cambiado nada. 20. El callejón donde el espacio se mide en besos. El Callejón del Beso en la ciudad de Guanajuato tiene los balcones de las casas enfrentadas a apenas 68 centímetros de distancia. Eso es lo que permitió el cañón donde se construyó la ciudad. Cuando los terrenos son tan estrechos y los cerros tan empinados, las casas tienen que crecer hacia arriba y hacia adentro. Los balcones eran la única extensión posible hacia el exterior. El resultado no fue el romanticismo que venden las leyendas. Fue la física del espacio disponible en un cañón donde no cabe más. 19. El observatorio en el corazón del Bajío. El Observatorio Meteorológico de León lleva registros climáticos de la región desde hace más de 100 años. Esos datos históricos muestran una tendencia clara. Las temperaturas del Bajío guanajuatense han aumentado en promedio casi 1 grado centígrado en las últimas décadas, mientras que las lluvias de verano se han vuelto más intensas pero más cortas. La planicie, que fue lago y después granero, está respondiendo al cambio climático de manera acelerada. Lo que los datos meteorológicos del Bajío registran no es solo el clima de Guanajuato, es la historia del planeta. 18. El cerro que el cubilete rechazó primero. Antes de construir el Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, los ingenieros evaluaron otras elevaciones cercanas. Todas fueron descartadas porque el subsuelo era demasiado poroso o inestable para soportar el peso de una estructura de esa magnitud en condiciones sísmicas. La meseta del Bajío, aunque parece sólida, tiene zonas donde el subsuelo es sedimento lacustre compactado que se comporta de manera elástica ante los temblores. El Cubilete fue elegido precisamente porque su base es roca volcánica dura. No fue devoción la que eligió ese cerro. Fue un estudio geotécnico. 17. La presa que cambió la agricultura de México. La presa de la Solís, sobre el río Lerma en el municipio de Acámbaro, fue inaugurada en 1949 y tiene una capacidad de más de 800 millones de metros cúbicos. Cuando se construyó, transformó radicalmente la agricultura del Bajío guanajuatense. Con riego controlado fue posible sembrar en temporadas que antes eran imposibles. Los cultivos se triplicaron. El Bajío se convirtió definitivamente en el granero de México. Pero la presa también sumergió tierras agrícolas, caminos y comunidades completas. Cada cosecha irrigada por esa agua carga el costo humano de lo que desapareció para que existiera. 16. El suelo que produce el cuero más fino. León no se convirtió en la capital mundial del calzado por accidente. La región tiene acceso a una ganadería intensiva en el Bajío que produce cueros de calidad. Pero además, el tipo de suelo arcilloso de la zona favorece ciertos procesos de curtido tradicional, que con otros suelos producen resultados diferentes. La combinación de ganadería, agua y suelo arcilloso creó las condiciones perfectas para que la industria del cuero floreciera exactamente ahí y no en otro lado. Cada par de zapatos hechos en León tiene en sus suelas una historia geológica que nadie te cuenta. 15. El humedal frontera entre dos estados. El lago de Cuitzeo es el segundo lago natural más extenso de México, y una parte importante de su superficie pertenece a Guanajuato, sirviendo como límite natural con Michoacán. Sus aguas someras, con una profundidad media de apenas 1,5 metros, son el hogar de cientos de especies de aves migratorias entre octubre y marzo. Los flamencos rosados que aparecen ahí cada invierno no llegan por casualidad. La composición mineral del agua del Cuitzeo, resultado de la geología volcánica de la región, produce el tipo de algas y crustáceos que esos flamencos necesitan para mantener su color rosado. La geografía del lago pintó de rosa a las aves que lo visitan. 14. El municipio que tiene nombre de laguna. Yuriria se llama así porque en purépecha, Yuriria Pundaro significa lago de sangre.
La leyenda dice que el lago fue escenario de una batalla sangrienta entre purépechas y chichimecas. La geología tiene su propia explicación. En ciertas condiciones de temperatura y oxigenación, las algas cianobacterias que crecen en el lago producen pigmentos rojizos que tiñen el agua de un color que efectivamente evoca sangre. No hubo necesariamente una batalla. Pudo haber simplemente una mañana de verano con agua roja y un grupo de indígenas que buscó una explicación sobrenatural a lo que era un fenómeno biológico. La geografía creó el mito. 13. El camino real que salió de las minas. El camino real de tierra adentro, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, nació de la necesidad de transportar la plata de Guanajuato hacia el puerto de Veracruz. Partía de Santa Fe, Nuevo México. Cruzaba todo el norte del país y llegaba hasta la Ciudad de México. Guanajuato era el punto más importante de esa ruta porque era de donde salía la plata. Las ciudades que florecieron a lo largo del Camino Real crecieron porque Guanajuato existía. La geografía minera del estado definió el mapa urbano de Medio México. 12. La ciudad que movió su capital al Bajío. Durante la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio Mexicano, el presidente Benito Juárez estableció la capital de la República de manera intermitente en la ciudad de Guanajuato. La geografía de la ciudad, encerrada en un cañón difícil de atacar y rodeada de cerros defensivos, la hacía estratégicamente segura. El mismo accidente topográfico que complicaba el trazado urbano era una defensa natural perfecta en tiempos de guerra. La inconveniencia geográfica de vivir en un cañón fue exactamente lo que hizo a Guanajuato un refugio político invaluable. 11. El SEC, festival que transformó la geografía cultural. El Festival Internacional Cervantino se celebra en Guanajuato desde 1972. Es el evento cultural más importante de Latinoamérica, pero su escenario no es un teatro ni un estadio. Son las plazas, los callejones, los jardines y las escalinatas de una ciudad geográficamente imposible. Los espacios escénicos del Cervantino son todos accidentes topográficos, escaleras que dan a la ciudad, plazoletas entre cerros, rincones donde el cañón se abre un poco más que en otros lados. La geografía de Guanajuato no fue un obstáculo para hacer arte, se convirtió en el escenario más grande y espectacular de América Latina. 10. La cantera rosa que vistió la ciudad. Gran parte de la arquitectura de Guanajuato capital está construida con una piedra de origen volcánico de color rosado extraída de canteras cercanas a la ciudad. Esta cantera rosa es porosa y liviana, lo que la hace resistente a los sismos porque absorbe y disipa la energía en lugar de transmitirla. Los constructores coloniales del siglo XVII lo aprendieron a golpe de terremoto. Por eso las iglesias y mansiones barrocas de Guanajuato siguen en pie mientras muchas construidas con otros materiales no sobrevivieron. Cada fachada rosa de la ciudad capital es una lección de geología sísmica aplicada sin saberlo. 9. El ajolote que sobrevivió en la sierra. En el municipio de Xichú, en la reserva de la biosfera Sierra Gorda, existe una especie de ajolote de altiplano que habita los arroyos de la región y que pocas personas conocen. Este ajolote es diferente al axolotl famoso del lago de Xochimilco. Está adaptado a las aguas frías y bien oxigenadas de las corrientes serranas de la Sierra Gorda guanajuatense. Es una especie indicadora del estado de salud de esos ecosistemas. Donde el ajolote vive, el arroyo está sano. Donde desaparece, algo se rompió. La sierra guanajuatense está siendo vigilada por un anfibio que nadie menciona, pero que lleva millones de años haciendo su trabajo. 8. El único municipio del estado con 2 océanos en su destino hídrico. El municipio de Xichú tiene una particularidad hidrológica única dentro de Guanajuato. Sus corrientes principales se dividen entre la cuenca del Pánuco que va al Golfo de México y arroyos que eventualmente drenan hacia la cuenca del Lerma-Santiago que va al Pacífico. En ese municipio remoto de la sierra hay una divisoria continental de aguas que pasa por en medio del territorio sin que nadie le haya puesto un letrero. Una lluvia que cae al este del cerro termina en el Atlántico. Una lluvia que cae al oeste termina en el Pacífico. La misma nube, 2 destinos. 7. El gran paleolago que nadie enseña en las escuelas. Las investigaciones publicadas en 2007 por el Colegio de Michoacán confirmaron con precisión las dimensiones del gran paleolago del Bajío. Este sistema lacustre cubría áreas enormes del centro del país hace entre 2500 y 5000 años y su influencia en el desarrollo cultural de los primeros grupos humanos de la región fue determinante. Cerros que hoy tienen carreteras eran islas, valles que hoy tienen ciudades eran fondos lacustres. El Bajío no nació fértil,
Se volvió fértil cuando el agua se fue y dejó atrás siglos de sedimentos minerales perfectamente distribuidos. La tierra más productiva de México es el cadáver de un lago. 6. El estado con más patrimonio mundial en proporción a su tamaño. Guanajuato tiene solo el 1.6% del territorio nacional, pero concentra 2 sitios declarados. Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad histórica de Guanajuato y sus minas adyacentes desde 1988 y el Camino Real de Tierra Adentro desde 2010. En proporción a su extensión territorial, ningún estado de México tiene tanta densidad de reconocimiento internacional en patrimonio cultural, y ambos reconocimientos tienen un origen geográfico. Sin el cañón que forzó la arquitectura única de la ciudad y sin la geología minera que produjo la plata, ninguno de los dos existiría. 5. El microclima que produce la mejor cajeta. Celaya es la capital mundial de la cajeta, el dulce hecho de leche de cabra. Pero eso no es tradición artesanal aleatoria, es geografía lechera. El municipio de Celaya y sus alrededores tienen un microclima semicálido con lluvias de verano perfectas para el desarrollo de praderas de pastoreo. La leche de cabra que producen esas praderas tiene una concentración particular de grasas y proteínas, resultado de la composición mineral del suelo del Bajío. Cuando esa leche se cocina con azúcar en proporciones exactas, produce una textura y un sabor que los productores de otros estados no han podido replicar fielmente. La cajeta de Celaya sabe a geología del Bajío. 4. El estado que tiene 46 municipios en 30.000 kilómetros cuadrados. La densidad municipal de Guanajuato es altísima para su tamaño. 46 municipios en un territorio relativamente pequeño significa que las divisiones políticas son muy granulares. Eso refleja la historia geográfica del estado. Cada mina importante generó su propio asentamiento, su propia iglesia de barrio y eventualmente su propio municipio. La fragmentación político-administrativa de Guanajuato es un mapa de las vetas de plata que alguna vez se encontraron en sus cerros. Cada municipio es el fantasma administrativo de una mina. 3. El río que atraviesa la ciudad y nadie ve. La ciudad capital de Guanajuato tiene el río Guanajuato corriendo por debajo de sus calles más transitadas. Ese río, entubado dentro de canales de concreto desde el siglo XIX, sigue siendo un río real con corriente real que lleva agua real hacia el exterior. El caudal sube tanto que presiona las estructuras desde abajo. Los ingenieros municipales monitorean constantemente el nivel porque si el río supera ciertos umbrales, puede comprometer los túneles que funcionan como vialidades. La ciudad más bella del Bajío tiene una bomba de tiempo hidráulica corriendo en su subsuelo desde hace más de 4 siglos. 2. El Bajío que alimenta a México. El Bajío guanajuatense, esa planicie formada sobre el fondo de un lago prehistórico, tiene suelos aluviales de tal riqueza que permite cultivar en casi el 48% de la superficie del estado. Es la zona agrícola más productiva por unidad de superficie del centro del país. Maíz, sorgo, fresa, hortalizas, forrajes. Todo crece en esa planicie con una productividad que ningún otro estado del Bajío puede igualar en las mismas condiciones. El granero de México no es un título honorífico. Es el resultado directo de que hace 5.000 años el agua de un lago decidió irse y dejar atrás la tierra más generosa del continente. 1. El nombre que lo dice todo desde el principio. Cuanaxuato, lugar montuoso de ranas. En ese nombre original en purépecha está todo el Guanajuato que existe, los cerros que no dejan espacio para una ciudad recta, las charcas que se convirtieron en minas, los arroyos que se convirtieron en túneles, el agua que siempre ha estado ahí, aunque a veces no se vea. Los purépechas vieron ese paisaje de cerros y agua y le pusieron el nombre exacto que merecía. Siglos después, los españoles lo construyeron sobre él, los mineros lo vaciaron por dentro y la UNESCO lo protegió por fuera. Pero el lugar montuoso de ranas sigue siendo exactamente eso. Un cerro con agua debajo y una historia que no termina de contar todo lo que guarda. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de la geografía de Guanajuato que el 90% de los mexicanos. Cuéntanos en los comentarios cuál dato te sorprendió más, o si conoces algún dato que no incluimos y crees que debería estar en esta lista. Tu comentario nos ayuda a seguir haciendo videos mejor. Y hablando de videos, hay uno en pantalla esperándote para que sigas descubriendo la geografía de México. Antes de irte, dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos estados. Nos vemos en el siguiente.